Hasta el momento las autoridades confirman 33 muertos y decenas de heridos, incluyendo niños pero también mujeres, en este accidente ocurrido la madrugada de este miércoles 15 de febrero al oeste de República de Panamá, específicamente en la comunidad de Hualaca, provincia de Chiriquí. Resulta que un autobús con cerca de 60 migrantes se accidentó y ha ocurrido esta tragedia. Los migrantes venían de Darién. Para ponerles un poco en contexto les explico. Darién es una de las 10 provincias de República de Panamá y queda al este del país, limítrofe con Colombia. Ahí queda la llamada Selva de Darién, el punto más peligroso en la dura travesía que pasan miles de migrantes como venezolanos, ecuatorianos y haitianos y de otras nacionalidades con el único objetivo de llegar a Norteamérica. Los que sobreviven la dureza de la selva llegan a albergues administrados por autoridades panameñas en esa provincia. Posteriormente se coordina su traslado por carretera a través de autobuses que viajan por casi 15 horas por la carretera interamericana hacia otro albergue en Chiriquí, provincia limítrofe con Costa Rica. Fue cerca de ese otro albergue que ha ocurrido esta tragedia. Los testigos afirman que el autobús había incluso pasado la entrada del sitio. Tuvo que dar la vuelta, pero hay que poner en contexto que esa carretera es angosta, está llena de curvas muy cerradas, tiene barrancos en ambos sentidos y también eran horas de la madrugada, por lo que la carretera estaba impregnada con neblina. Ahora lo más importante es atender a los heridos. Se espera que en las próximas horas las autoridades tengan un informe detallado con la identificación de las víctimas. Es un hecho catalogado por muchos como una tragedia dentro de otra tragedia, pues los migrantes pasan un peligroso trayecto buscando mejores días, huyendo de las realidades socioeconómicas de sus países y se topan con esta tragedia, con este accidente ocurrido en las últimas horas. La ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, dijo el martes que se postula para la nominación presidencial republicana de las elecciones del año 2024 contra su antiguo jefe, el expresidente Donald Trump, quien la nombró embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Haley, de 51 años, hizo el anuncio en un video de las redes sociales y señaló que el historial de Joe Biden es abismal y que es hora de una nueva generación de líderes. El video, de una duración de 3 minutos y medio, nunca mencionó a Trump, quien en noviembre anunció que también busca la nominación republicana para tratar de recuperar la presidencia que perdió ante Joe Biden en las elecciones del año 2020. El video también destaca sus primeros años en Carolina del Sur como hija de inmigrantes indios, cómo se convirtió en gobernadora de 2011 a 2017 y luego renunció para convertirse en embajadora de Trump ante la ONU en 2017 y 2018. Hay que mencionar, en la encuesta más reciente realizada la semana pasada por la agencia Reuters, Trump recibió el apoyo del 43% de los republicanos registrados, mientras que DeSantis obtuvo el 31%, Pence el 7% y Haley el 4%. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para Telearuba. Al tiroteo en Michigan, en la Universidad Estatal de Michigan, que tiene cerca de 50.000 estudiantes, y es que un asaltante, cuyo nombre es Anthony McRae, de 43 años, abrió fuego dejando a 3 estudiantes muertos y a otros 5 que siguen luchando por sus vidas. Se desconocen por ahora cuáles son los objetivos o la razón por la cual el asaltante entró en este campus. Eso sí, fuentes cercanas a la investigación anunciaron que se recuperó una nota de 2 páginas de uno de sus bolsillos. Es este reporte desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América para Telearuba.